Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a los trabajos del día de hoy. Es para mí todo un honor presentar al doctor Francisco Javier Muñoz Sandoval. Él es médico psiquiatra y terapeuta de grupo. Trabaja en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Él viene en representación de la doctora Rosa María Osiris Pasarán, la cual lamenta no poder estar presente físicamente, pero creo que viene muy bien representada. El doctor Muñoz, tengo yo el placer de conocerlo desde hace muchos años. Hicimos la especialidad juntos. Él es una excelente persona, un excelente psiquiatra, un excelente amigo. Es también una persona muy didáctica, le encanta explicar. Ustedes se van a dar cuenta en el desarrollo de su tema, el cual será la psicoterapia de grupo como organizadores en un hospital psiquiátrico. Él tiene toda la experiencia, él es un hombre modesto, él no quiere aceptar todos sus logros, todos sus alcances, pero la verdad, la terapia grupal que se hace es de excelente calidad. Les pido un fuerte aplauso para el doctor Francisco Javier Muñoz Sandoval. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar en este segundo Congreso Internacional. Es la primera vez que participo en este evento y bueno, estoy un tanto emocionado y sobre todo de conocer a viejos profesores con los que en mi formación inicié en esto de la psicoterapia de grupo, con el doctor Deimos en psiquiatría infantil en mis tiempos de residencia, ¿no? Agradecer al doctor Ishimazaki su presentación. Hemos estado siempre, en forma de broma le digo, casados durante más de 20 años, trabajando juntos en la consulta privada y no hemos tenido ni un problema, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos formando y trabajando en pro de la salud mental y siempre que me dan la oportunidad de hablar sobre la salud mental, pues estoy dispuesto a participar porque pues es importante estar siempre informando sobre algo que hace tanta falta, que son todos los programas que se pueden estar haciendo en nuestro hospital y en muchos otros lugares. Y hoy es un tema muy particular en que yo me apasiono mucho, que es la psicoterapia de grupo, ¿no? Y cuando, pues bueno, vi el tema que la doctora propone, me llamó mucho la atención y por situaciones de su agenda, ella se disculpa de no venir porque ella es terapeuta de grupo y da este tema que es el grupo como un organizador en un hospital psiquiátrico y ahorita van a ver que sí lo es y que no se podría entender hoy la atención en la salud mental sin los instrumentos de trabajo como son la terapia de grupo, que es un tratamiento 100% psicológico. Pero bueno, empezaremos con una breve semblanza de lo que es, la historia y esta parte que tiene que ver con la herencia del Fray Bernardino Álvarez, que como ustedes verán, pues bueno, viene desde aquí, desde el año 1567, en el Hospital San Hipólito, por Fray Bernardino Álvarez, y posteriormente el Hospital Divino Salvador, y ya en la era del siglo XX, inicio del siglo XX, pues el Manicomio General de la Castañeda, este edificio maravilloso, muy al estilo de don Porfirio Díaz, que tengo entendido que por ahí sigue, lo reconstruyeron perfectamente. Y bueno, a partir de esto, a partir de 1964, más o menos unos 50 y tantos años, que estuvo funcionando el Manicomio General de Castañeda con las nuevas disposiciones y los nuevos adelantos en la salud mental, pues el concepto de manicomio ya no era posible y el plan de la Operación Castañeda, que dio origen a muchos hospitales, no solo el Fray Bernardino, sino el Juan N. Navarro, el Samuel Ramírez Moreno, el Fernando Carranza, el Adolfo M. Nieto, el José Sayago, todos ellos conformaban ese plan para verdaderamente seguir con el legado de la atención en la salud mental y surge nuestro hospital
lo que es ahora el Fray Bernardino Álvarez. Bueno, esta es una foto para que ustedes, en la zona, la famosa zona de hospitales, una foto de 1970, en donde vemos a el Hospital Fray Bernardino Álvarez solito, ¿sí? Al ladito aquí tenemos el Juan N. Navarro, pero en la foto atrás no había nada, no existía el INCAN, no existía nutrición, no existían los grandes institutos que ahora conforman la zona de hospitales, ¿no? Y era de alguna manera maravilloso. Veo que había muchos espacios para estacionar los autos. Hoy en día es mucho más peleado un espacio del estacionamiento que una plaza, ¿no? Y aquí veo que hay suficiente espacio para estacionarnos que tanta falta nos hace. Pero bueno, entrando en materia, empezaremos con una breve definición de qué es la psicoterapia de grupo. Sí, la psicoterapia de grupo, pues hay que entender que es un tratamiento psicológico, ¿sí? Y esto es novedoso porque, bueno, estamos en una institución psiquiátrica y la psicología es parte fundamental de la atención en la salud mental. No se podría entender la atención en la salud mental sin el abordaje de los tratamientos psicológicos. Pero la terapia de grupo centra sus factores curativos en la dinámica de grupo, creando elementos necesarios para que cada paciente logre un proceso de aprendizaje y reaprendizaje que le permitirá ensayar nuevos patrones más ajustados a su comportamiento. Y bueno, en base a esto, pues podemos entender que había que preguntarnos, ¿sí? ¿Por qué una psicoterapia de grupo puede ser tan vital y tan importante, ¿no? Primero, aquí no se ve, pero bueno, la economía de recursos. A través de la terapia de grupo, pues podemos nosotros abarcar un gran número de pacientes, optimizando recursos, sobre todo tan escasos que a veces tenemos de personal, ¿sí? En un área podemos abarcar y ver muchos de nuestros pacientes, y en instituciones públicas, que es donde trabajo, en donde la demanda es muchísima, la terapia de grupo viene a ser una solución pues muy práctica para atender esa demanda que cada vez es mayor, ¿no? Mayor información que genera el intercambio de ideas, sentimientos y otras experiencias se da en los grupos. El grupo posibilita acrecentar la comprensión y una mayor sensibilidad hacia los comportamientos y actividades propias de los demás integrantes. Empiezan los pacientes a adquirir un grado de mayor tolerancia, cosa que es muy importante tener en una institución pública, ¿sí? Hay una amplia red de apoyo social y experiencia de ayudar y de ser ayudado, que eso solamente lo da la terapia de grupo, eh, elemento en donde el paciente siente que aporta a los demás compañeros, ¿sí? Es un fenómeno que se conoce como el altruismo y es patognomónico de la terapia de grupo, ¿no? El grupo genera nuevas posibilidades de aprendizaje interpersonal, llega a sentirse auténticos en su trato con los demás, los usuarios tienen la posibilidad de ensayar nuevos comportamientos, en fin, vamos viendo que hay muchos elementos que pueden ayudar a que el grupo sea una herramienta más que justificada en una institución pública. Permite a sus integrantes el logro de la universalidad de su conflicto, el cual contribuye a que los sujetos estén menos centrados en sí mismos y dejen de verse como víctimas de su destino, que muchos de nuestros pacientes vienen con esa característica de victimizarse demasiado, y el grupo los va ayudando a ir quitándose ese mote que muchas veces traen ellos. En el grupo el paciente acrecienta esa capacidad de enfrentar y de resolver problemas. O sea, siempre estos abordajes de psicoterapia grupal, ¿sí? Van a generar en el tratamiento de nuestros pacientes un recurso, un instrumento para que ayude a todo su problema en salud mental. Una foto, como vemos, de cómo está actualmente nuestro gigante azul, un portento en la salud mental del Hospital Fray Bernardino Álvarez. En la anterior foto no existía este edificio, que con mucho esfuerzo se construyó hace algunos años, tengo entendido por ahí de los años 90.
donde está actualmente todo el área de la consulta externa, que ya son los 2 pisos, el área de la consulta externa, y en fin de semana está el servicio de hospital parcial, que como veremos también manejan grupos. Y los grupos a lo largo de la historia del Fray Bernardino Álvarez han estado siempre presentes. Y últimamente, en los últimos años, diría yo quizás en los últimos 25 o 30 años, se ha estado tratando de darle una mayor presencia y una mayor sistematización y mayor metodología a los distintos tipos de grupos que vemos en los distintos servicios del hospital. En el servicio de consulta externa, aquí podemos ver que, bueno, tanto en su turno matutino como vespertino, existen estos grupos actualmente, que son grupos de trastornos de la personalidad, principalmente el tipo límite, grupos de trastornos psicóticos enfocados en la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, grupos de trastornos afectivos para depresión mayor, grupos de trastornos de ansiedad, principalmente trastornos de ansiedad generalizada, estrés postraumático, ¿sí? Y grupos de trastorno por déficit de atención en el adulto, que también se están llevando. Cada uno de estos grupos, pues obviamente tienen toda una atención con distintos enfoques y marcos teóricos y técnicas que los psicólogos y algunos psiquiatras utilizan para manejar a nuestros pacientes, pero son los grupos que el hospital ahorita está ofreciendo a nuestros pacientes, ¿no? También la psicoterapia de grupo en el servicio de la rehabilitación, sí, que es actualmente donde estoy trabajando en este servicio. Tenemos los grupos de trastornos de la personalidad bajo el modelo integrador de terapia de grupo institucional para trastornos límites, ¿sí? Este modelo es el que voy a explicar más adelante, en qué consiste y todo lo que hacemos. Los grupos psicoeducativos, que es parte del modelo para familiares o cuidadores primarios de los pacientes con TLP, y los talleres que se hacen de manera grupal, que es el taller de rehabilitación neurocognitiva para personas con TDA y trastorno límite de la personalidad. Estos 3 grandes grupos conforman parte de este modelo integrador de psicoterapia de grupo institucional, ¿sí? Y también existe un taller neurocognitivo para pacientes con trastorno depresivo. Es decirle que todos estos talleres de neurocognición salieron de procesos de investigación que se hicieron en este modelo hace algunos años, ¿sí? Igual los grupos psicoeducativos salieron de todo un trabajo de investigación de la trabajadora Emma Martínez en el FRAI, en donde se titula con su tesis de maestría en trabajo social psiquiátrico, sale de este modelo. O sea, todo lo que se ha hecho ha sido en base a investigación, a trabajo, para ir fomentando estos recursos, ¿no? Servicios de CLIFAN también maneja lo que es el servicio de patología dual, también maneja grupos por trastornos por abuso de sustancias y trastornos de la personalidad. Esto que ellos denominan patología dual triple, ¿sí? Que es el abuso de sustancias, la presencia de VIH, que en nuestro hospital tenemos ya varios pacientes con estos problemas, y algún trastorno psiquiátrico, que es uno de los grupos que está iniciando, ¿sí? Y los grupos psicoeducativos para pacientes y familiares enfocado a problemas de abuso de sustancias, que estos grupos psicoeducativos salieron de la experiencia que se generó también con los pacientes con trastorno límite, ¿no? Y también la terapia de familia maneja grupos, que son estos grupos de violencia, para hombres y mujeres, obviamente lo que más hay es para las mujeres, y la psicoterapia de familia, ¿no? La terapia de familia que es bajo terapeutas familiares capacitados que llevan años formando esto y también ven los aspectos de la terapia de familia. Y el servicio de psicogeriatría también maneja grupos, ¿sí? Grupos de trastornos depresivos, que maneja 2 grupos de trastornos depresivos con la psicóloga Ojeda, ¿sí? Y grupos de trastornos de ansiedad, que se manejan 2 grupos de trastornos de ansiedad para los pacientes en el servicio de psicogeriatría. Tiene un impacto de los grupos presentes en casi todos los servicios del hospital, yo diría todos, porque bueno,
En los únicos lugares donde no hay esta presencia de grupos ahorita, pues es en el servicio de urgencias, por obvias razones, de que son pacientes muy agudos, y en el servicio de cuidados intensivos. Pero el servicio de hospital parcial de fin de semana también maneja grupos con todo el modelo de hospital parcial, que son grupos de trastornos afectivos para ansiedad y depresión, grupos de trastornos psicóticos, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, y grupos de trastornos de la personalidad también. Ellos en fin de semana estarán iniciando en el manejo ya de estos pacientes, que es la segunda causa de atención en nuestro hospital, los trastornos de la personalidad, principalmente el trastorno límite. Como verán, la terapia de grupo está en todos los servicios del hospital y es imposible, ¿sí?, no darnos cuenta de la importancia que tiene la terapia de grupo en la organización del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Es un pilar fundamental en la atención de nuestros pacientes y es algo por lo que incluso otras instituciones que por alguna razón no tienen estos recursos o estos programas de atención de psicoterapia de grupo, acuden pacientes del IMSS, pacientes del ISSSTE, ¿sí?, que pues dentro de las limitaciones que a veces tenemos para atender a nuestros pacientes está que no deberíamos atenderlos, pero la verdad es que sí los atendemos a todos, sin importar que tenga IMSS, ISSSTE o alguna otra institución. Pero todo esto nos ha dado pauta para que no solamente impacte a nuestros pacientes, sino también impacte a lo que yo considero que es la parte más importante del Fray Bernardino Álvarez, que es la enseñanza, ¿sí? A través de estos modelos de atención tenemos la capacidad para poder enseñar la experiencia que vamos adquiriendo de la terapia de grupo en una institución, que es tiene sus características muy particulares que en lo privado. Entonces siempre esto también impacta hacia los psicólogos que rotan con nosotros y tienen la oportunidad de estar en estos grupos. Obviamente, la enorme cantidad de médicos residentes, que son más de 100 residentes que tenemos en el Fray Bernardino Álvarez, tienen la oportunidad de tener estos recursos a través de los cursos de introducción a la psicoterapia de grupo a nuestros residentes. Entonces, el modelo de la terapia de grupo no solamente impacta en la atención de nuestros pacientes, sino también impacta mucho en esta parte vital y fundamental del Fray Bernardino, que es la enseñanza hacia todo aquel trabajador que quiera conocer sobre la salud mental, ¿no? Y forzosamente se van a topar con que van a aprender algo de lo que es la psicoterapia de grupo. Ahora bien, en esta otra parte de la charla es empezar a hablar sobre lo que es el modelo titulado Modelo Institucional de Terapia de Grupo para Trastornos de la Personalidad Tipo Límite. ¿Por qué tipo límite? Porque es el diagnóstico más frecuente, es la segunda causa de atención en los servicios ambulatorios en el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Es un programa de atención institucional dentro del Fray para pacientes ambulatorios. La psicoterapia de grupo, ¿sí?, en las instituciones hay que comprender que hay ventajas y también tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Las ventajas, pues, es una responsabilidad compartida. Nunca estamos solos. Tenemos la oportunidad de contar con el gran respaldo del Fray Bernardino Álvarez, que cuenta con un servicio a las 24 horas del día, un servicio de observación, un servicio de cuidados intensivos, un servicio de hospitalización si nuestros pacientes lo requieren. O sea, tenemos toda ese recurso y por eso podemos atrevernos a implementar estos abordajes psicoterapéuticos que a veces son difíciles, son a veces dolorosos para nuestros pacientes, pueden entrar en crisis, pero contamos con este respaldo y vamos generando experiencia en atención a nuestros pacientes. También, pues, obviamente, la terapia de grupo nos permite una atención multidimensional, involucramos a todos. Esta maravilla de lo grupal es decirles, nosotros los atendemos de esta manera psicológicamente, pero necesitamos del apoyo médico, de la terapia individual también,
de lo grupal, la familiar, la hospitalización, intensiva, urgencias, todos los servicios. Es un gran organizador en cualquier hospital psiquiátrico, la atención psicológica de la terapia de grupo, ¿sí? La supervisión y apoyo, porque no estamos solos, siempre hay estos espacios interclínicos y ahora con la formación de residentes en alta especialidad de terapia de grupo que ya se está dando este año, es la primera generación que la UNAM nos aprobó de terapia de grupo, hay mucha supervisión, ¿sí? Accesibilidad económica para el paciente, porque estos recursos psicológicos a nivel privado realmente son impagables para nuestra población, ¿no? Y ahí se los estamos dando de alguna manera con muchos esfuerzos, pero se hace, ¿no? Hay limitaciones. Cuando se trabaja en una institución debemos estar conscientes que vamos a trabajar con limitaciones, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, que no podamos trabajar. Las limitaciones, pues bueno, los recursos siempre han sido limitados, ¿sí? Hay una demanda excesiva de nuestros pacientes, construimos una demanda de atención y ahorita están llegando y llegando más esta solicitud incluso de otras instituciones. El personal con formación psicoterapéutica es diferente. Esto podría ser una limitación, pero en verdad con el tiempo hemos visto que es hasta incluso un plus, ¿no? El que tengamos compañeros que tengan una tendencia más hacia lo cognitivo-conductual, hacia lo sistémico, hacia lo psicoeducativo, hacia la terapia de apoyo, hacia lo grupal, hacia lo individual. En realidad, eso más nos ha enriquecido como trabajadores en un hospital psiquiátrico, ¿no? Esta formación, que bueno, de tener posturas distintas, ¿no? Sistemas de trabajo rígidos ante situaciones que requieren flexibilidad. Sí, todas las instituciones tienen protocolos, tienen procesos que a veces sí nos limitan, ¿sí? En el trabajo, los espacios, ¿sí? Las cuestiones como para reportar nuestra productividad, ¿no? Tenemos a veces esas limitaciones en cuanto a que si yo soy psiquiatra, ¿realmente nada más debo dar consulta psiquiátrica o también puedo ver atención psicoterapéutica? Pero si veo atención psicoterapéutica, entonces el sistema no me reconoce porque solamente los que dan atención psicoterapéutica son los psicólogos. En fin, todo ese tipo de situaciones merma y a veces desalienta un poquito en nuestro quehacer, ¿no? Pero son partes que debemos de considerar cuando se trabaja en una institución psiquiátrica. En una institución psiquiátrica van a haber estas limitaciones, pero no quiere decir que no se pueda hacer o que no lo intentemos y trabajar con estos pacientes, con este modelo que es la terapia de grupo. El modelo, sí, está basado principalmente en lo grupal, es breve porque tiene un tiempo limitado, tiene un tiempo de inicio y una finalización, ¿sí? El tiempo de inicio que ofrecemos nosotros en este modelo es de 2 años, ¿no? 2 años nuestros pacientes cada semana están yendo con nosotros a los grupos que conformamos en este modelo. Y es breve también porque maneja objetivos limitados. No nos perdemos, hay un proceso, hay objetivos a trabajar con nuestros pacientes. No es simplemente reunirnos y a ver qué sale. Hay un programa a seguir, ¿no? Y multidisciplinario porque nuestros pacientes están dentro de una institución y tienen que estar bajo una vigilancia de su tratamiento médico psiquiátrico con todos los equipos psiquiátricos que tenemos en el Fray Bernardino. Hasta donde estuve yo ahí en consulta externa, habían creo que 13 o 14 equipos psiquiátricos en la consulta externa del hospital. Estas son las etapas de este modelo, ¿no? Tenemos los grupos de valoración, tenemos el grupo de trabajo a 2 años, los grupos de valoración son 8 a 10 sesiones, tenemos el grupo psicoeducativo para los familiares y tenemos el grupo de rehabilitación cognitiva, que es donde están los talleres de rehabilitación cognitiva, o sea, nuestros pacientes con trastornos graves de personalidad, específicamente el paciente límite, tiene todo esto en lo que ellos están participando
durante más de 2 años, ¿no? Que están con nosotros y se les ofrecen todos estos servicios. Hay un modelo, una etapa que no hemos podido concretar porque es un poco compleja y nos lleva, pero lo tenemos presente porque cada vez hay más situaciones que involucran a nuestros pacientes con este modelo que consideramos que es los cuidados legales del paciente, la familia y la terapeuta. Hay muchas implicaciones en las que caen nuestros pacientes y bueno, ahí tendríamos que conectar una vez más lo grupal, ¿sí? De alguna manera organizando con el Departamento de Psiquiatría Legal del Fray Bernardino, que es todo un equipo comandado por el doctor López Munguía, muy importante, pero ese es un tema que ahí está presente y que creo que algún día se tiene que concretar. Específicamente hoy hablaremos de estos dos grupos, ¿no? Y podríamos tener muchas más sesiones para hablar de los demás, ¿no? En este sentido. Brevemente, pues nos enfocaremos a este proceso, ¿no? La primera etapa, que son los grupos de valoración. Y aquí, obviamente, nos manejamos con objetivos. ¿Cuál es el objetivo general de los grupos de valoración? Es corroborar el diagnóstico y evaluación de los pacientes en un contexto grupal. Siempre nos han criticado los muy pues afines a la investigación, lo cual está bien, hay que investigar y todo esto, que por qué no aplicamos escalas y todo esto. Primero, porque no tenemos los recursos para aplicar tantas escalas a tantos pacientes. Entonces, lo que implementamos es algo clínico, total y absolutamente clínico, que es hacerlo grupalmente, utilizando todas las bondades de la terapia de grupo, ¿sí? Esto hace que pues se vaya generando y fortalezca conciencia de lo que es el padecimiento, generar una demanda realista hacia la psicoterapia. Muchos de nuestros pacientes vienen con esta idea de que si ya voy a terapia, ya mi hijo va a mejorar o yo ya voy a cambiar y voy a salir como nuevo, ¿no? La terapia no es mágica, ni religiosa, ni nada. Es producto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de constancia, de dedicación, que eso es lo que los pacientes tienen que ir asimilando y entendiendo, ¿sí? Y irlos ubicando en la realidad, facilitar la aceptación al rol de paciente. La mayoría de nuestros pacientes nunca han estado en psicoterapia, ni siquiera individual, mucho menos en lo grupal, y eso de ir a platicar de mis cosas a gente que no conozco, pues hay que ir sensibilizando a nuestros pacientes en el rol de ser un paciente en terapia de grupo, ¿sí? Promover la elección de objetivos de trabajo, lo que conocemos como focalización de toda la gama de sintomatología. El paciente tiene que ir eligiendo qué quiere trabajar de todo lo que conforma el padecer un problema de trastorno de la personalidad. El marco teórico es integrador, ¿sí? Utilizamos conceptos de la psicoeducación, se utilizan técnicas de recursos psicodramáticos, gestálticos, cognitivos, y la posición del terapeuta es muy directiva, ¿no? La estructura de las sesiones son estas, son 8, bueno, no se ve aquí, pero bueno, las iremos describiendo. Son 8 las básicas, puede extenderse dependiendo de la situación del grupo hasta 10 sesiones, ¿sí? Brevemente, pues vemos la primera sesión llamada sesión de encuadre, pues tenemos que es la presentación del proyecto como encuadre, de la información sobre la sintomatología al paciente, se inicia un proceso para generar toda una cohesión grupal, se pide a los integrantes dar su percepción al grupo de lo que están integrando, porque aquí se les da mucha información acerca de lo que es el padecimiento, y finalmente se solicita al paciente exprese su compromiso ante la oferta de tratamiento. Se les plantea todo y ellos deciden si quieren continuar o no quieren continuar. La gran mayoría decide continuar y pasan a la segunda sesión, que es la generación de encuentros, en donde, bueno, es facilitar toda la cohesión grupal, motivación para reconocer sus reacciones ante los demás y los procesos internos. Se hace una serie de dinámicas donde valoramos la capacidad de agrupabilidad que tienen nuestros pacientes, que esto es muy importante, ya que van a pasar luego a la siguiente etapa en donde van a estar trabajando, interactuando con otras personas, ¿no? Entonces ahí vemos quienes sí tienen esa mínima capacidad de agrupabilidad, de comunicación, se hacen ejercicios,
para comunicarse, muy dinámicos, los pacientes se movilizan, se mueven y hay 3 niveles básicos de comunicación: lo visual, lo verbal y lo corporal. Entonces hacen ejercicios en base a eso y ahí vamos valorando y vamos viendo quién sí tiene las condiciones para estar y quién no. No se hace con una sola escala, sino simplemente es un proceso que se va llevando con el tiempo, ¿no? Bueno, hay una tercera sesión que hemos titulado Las máscaras, porque este es todo un proceso de focalización y todo un trabajo donde los pacientes se vuelven artísticos, empiezan a hacer trabajos de pintura y tiene un objetivo, ¿sí? Es detección de síntomas relevantes por parte del paciente, visualización del impacto de estos síntomas en la percepción con los demás, ¿sí? Y fomenta la autocrítica para detectar los defectos de su personalidad y del deterioro de su funcionalidad. Y nuestros pacientes dibujan sus máscaras. Estas son algunas de los cientos de máscaras que tenemos y que habría que hacerse todo un estudio y un análisis sobre las distintas máscaras que hemos tenido. Es un ejemplo de algunas máscaras de difusión, ¿sí? De estas personas que tienen una grave difusión en su identidad, de estos estados anímicos, cambiantes, ambivalentes, de esta visión de ellos, de sentirse monstruos, de esta posición de fragmentación, ¿no? Y estas máscaras son auténticas de nuestros pacientes, así hacen muchas de esas máscaras, y esto sirve para que ellos empiecen a concretar, ¿sí? Lo que es su padecimiento y lo empiecen a ver de esta manera y se den la oportunidad de atreverse a hablarlo y a trabajarlo. Posteriormente, pues bueno, hay otra cuarta sesión que es la dramatización. Aquí se promueve la reflexión de sus síntomas como una resultante de la suma de procesos psicológicos inadecuados y una debilitada capacidad de afrontamiento o contención ante situaciones de vida, ¿sí? ¿Ya no sirve? ¿Sí? A través de la técnica de psicodrama, posteriormente, nos vamos a ir un poco rápido ya por el tiempo, tenemos esto que es la sesión de plantas, en donde aquí se introduce el concepto del trauma, el paciente empieza a entender que su padecimiento tiene un origen, una evolución a lo largo de la vida, ¿no? Recuerden que la personalidad es algo que se va gestando desde que nacemos hasta los 18, 21 años de vida y durante todo ese tiempo han sucedido cosas, han pasado situaciones traumáticas. Las historias de los pacientes en instituciones públicas son duras, son muy difíciles sus historias. Y bueno, también tenemos esto que es como darles un resumen de todo lo que han vivido, ¿sí? Y posteriormente la fase de cierre, en donde pues se evalúa la capacidad del paciente para pasar a la siguiente etapa, se le invita a trabajar la siguiente etapa y ya posteriormente pasan ellos a la segunda etapa, que es el trabajo, la segunda etapa que es el grupo de trabajo, que es a 2 años. Cada uno de nuestros grupos tiene una capacidad de 12 pacientes, ¿sí? Y manejamos actualmente, bueno, yo manejo actualmente 8 grupos a la semana de estos pacientes, ¿no? El objetivo, pues, es apoyar al paciente para aceptar su trastorno y nos basamos en las fases de trabajo, trabajar la cohesión grupal, la fase de trabajo propia de dice el manejo de las necesidades y la fase de cierre. Rápidamente es muchísimo, ¿sí? Objetivos, cada fase tiene objetivos, ¿no? Los objetivos tienen objetivos estratégicos, objetivos tácticos que debemos estar trabajando con nuestros grupos. La técnica es una técnica de psicoterapia expresiva y apoyo que es como un continuo, ¿sí? Muchas veces, dependiendo de lo que nos traen los pacientes, el incentivo a elaborar, pues se puede ir hacia lo expresivo, la clarificación, confrontación e interpretación, o hacia un apoyo a una situación de catarsis, una situación difícil, donde damos validación empática, consejo, en fin, para ir fomentando todo esto.
Y obviamente siempre estar conscientes de la actitud que debe de tener el terapeuta. Muchas de las actitudes que uno debe comprender dentro de esta etapa de cohesión grupal, ¿no? Habría que describir cada una de ellas, pero nos llevaría mucho más tiempo, ¿no? Las dificultades encontradas. Si no estamos conscientes de que van a haber dificultades, no vamos a avanzar, no vamos a prosperar, ¿sí? Y hay muchas, ¿no? Y siempre esto nos permite conocer mejor nuestro trabajo, ¿no? Mayor tiempo de cohesión grupal de 6 a 10 meses nos puede llevar cohesionar un grupo. Nuestros grupos son abiertos, cerrados, máximo 12, ¿sí? Mayor incidencia de deserción en esta etapa puede ser hasta del 60%, ¿sí? La llegada de nuevos pacientes continuamente prolonga el tiempo de cohesión, surge una mayor dependencia hacia el terapeuta, ¿sí? Romper todas las ansiedades de pertenecer a un espacio grupal, aparición de problemas, de crisis, surgimiento del chivo expiatorio dentro del grupo, la comorbilidad, que es algo muy característico de nuestro hospital, ¿sí? Y el pobre apego a que a veces vemos que tienen a su tratamiento psiquiátrico. Curiosamente es un hospital psiquiátrico, pero muchos de nuestros pacientes, más del 50%, nunca siguen las indicaciones de sus psiquiatras, ¿sí? Cosa curiosa, ¿no? Y dentro del programa está también la atención psiquiátrica y hay que trabajar esa parte con ellos, ¿no? Por otro lado, bueno, ¿cómo sé que un grupo se ha cohesionado? A través de estos marcos teóricos con respecto a estos temas, ¿sí? Nuestros pacientes, esto son 6 de los famosos 11 factores curativos de la terapia del grupo de Irving Yalom: la universalidad, infundir esperanza, transmitir información. Cuando un grupo ya está en este nivel, estamos ante un grupo que lo sentimos ya cohesionado de alguna manera, como empezar a trabajar esta segunda etapa, que es la de el trabajo de las ansiedades, ¿no? De las ansiedades que le provocan, ¿sí? El empezar a darse cuenta de la problemática que tienen. La técnica es muy sencilla, interaccional y expresiva, con lectura psicodinámica, con el apoyo también de la psicoeducación, de los grupos de reflexión, de dinámicas de grupo, incluso hasta implementar algunas actividades psicodramáticas cuando los grupos se nos paralizan. Y curiosamente, pues bueno, nos basamos en un modelo, que es el modelo terapéutico, que esto es algo que el paciente aprende. Todo esto son los síntomas que conforman, aquí no se ve, pero bueno, ahorita más o menos les explico, ¿sí? Que es la impulsividad, los conflictos de relaciones interpersonales, ¿sí? Conflictos con la identidad, alteraciones cognitivas en sus pensamientos, alteraciones afectivas. Esto es lo que el paciente identifica de lo que es él, de cómo se conforma a través de esta sensación de vacío, y ellos van trabajando a través de ese espacio todo esto que les da una serie de problemas en su vida, ¿no? Pero también tenemos una forma de entender lo que es el modelo que hemos llamado modelo psicodinámico, a través de una estructura pequeña, frágil que tienen nuestros pacientes, ¿sí? Pues entender que va a tener que aprender a manejar las ansiedades básicas que todos tenemos, ¿no? Que son las de muerte, de pérdida, el no me quieren, las castración, como las de fracaso, alteraciones en las emociones, identificar los tipos de emociones, el enojo, el miedo, la culpa, pensamientos paranoicos, ¿sí? Y alteraciones también en la conducta, como somatizaciones y todo esto, ¿no? Y bueno, pues esto trae que los pacientes presenten pues frustración, contradicciones, dependencia, ambivalencia en sus afectos y posiciones extremas, autoagresiones. Entonces, ¿cómo manejamos todo esto? Pues con el abordaje utilizando la psicoterapia y los tratamientos médicos psiquiátricos, que todos nuestros pacientes están dentro de este enfoque para entenderlo, ¿no? Obviamente, pues también, pues ya desglosando más, esto lo pasaremos rápidamente, que son las técnicas psicodramáticas que utilizamos en esta etapa de nuestros pacientes cuando están trabajando, también en lo psicodinámico, ir entendiendo a disminuir las angustias, dar respuesta
de cómo resolver su conflicto a través de 3 indicaciones, como es identificar, aceptar y aprender a manejar el conflicto, y todo lo que va a generar esto es un aprendizaje en la experiencia emocional y correctiva de dentro del grupo. El paciente empieza a simbolizar muchas cosas de lo que le sucede, ¿no? También brevemente, actitudes que debe de tener el terapeuta ante estas visiones, son muchas, ¿sí? Que vamos pasando rápido porque pues ya no tenemos mucho tiempo, pero bueno, algo que es muy importante es esto, ¿sí? Son vitales los espacios interclínicos para el entendimiento de los fenómenos grupales. Siempre hay que tener, y esto es lo que hace que la terapia de grupo tenga esta capacidad de integrar, ¿sí? A todo el personal que trabaja ahí, ¿no? Porque los espacios interclínicos nos conectan y nos permiten compartir mucho de nuestra experiencia. Y dificultades, como no, también hay varias dificultades. Siempre es importante estar viendo las dificultades que podamos tener en las distintas etapas del trabajo con pacientes en grupo, ¿no? ¿Y cómo sé que mi paciente ha estado ya logrando o el grupo ha estado logrando logros, teniendo éxitos en el espacio? Todo esto, hay un aprendizaje interpersonal, adquieren toda una experiencia distinta de comunicación con su familia, mejor control de sus estados de ánimo, en fin, ¿no? Manejo de sus ansiedades, implementa nuevas formas de socialización. Y entonces, cuando ya nuestros pacientes están en este nivel, ya llevan alrededor de casi los 2 años o algunos hasta un poco más de 2 años, y entonces sentamos a la última, que es la fase de cierre, ¿no? En donde estas son las características, faltando 4 a 6 sesiones, se le avisa al paciente que se termina su espacio en la terapia de grupo. Una característica particular de las terapias de grupo en las instituciones es que no se termina el grupo. El que termina es el paciente, y esto es una modalidad muy especial de experiencia que tenemos nosotros. La mayoría de las terapias de grupo concluye el grupo por completo y se reconstruyen nuevos grupos. Aquí no. Por la demanda, los grupos son permanentes y han permanecido abiertos a lo largo de más de 22 años, ¿no? Son sus objetivos, las técnicas y también la actitud que debe de tener el terapeuta ante la despedida, ¿no? Dificultades encontradas, lo mismo, ¿no? Varias dificultades, que el paciente llegue el día de que se despida. Muchas veces los pacientes dicen, doctor, no me puedo despedir porque encontré trabajo. Buen pretexto, ¿no? Y le digo, primero el trabajo, ¿no? Y bueno, pues no se despiden, pero el grupo se manifiesta enojo hacia el terapeuta porque se va, porque se sienten que lo corren, pero la experiencia, no tenemos tiempo para incluso hasta hacer dinámicas con respecto a esto, de el cierre, de cómo un paciente cuando concluye es capaz a veces de compartirnos y decir, doctor, quiero decirles que esta es la primera vez que termino algo en mi vida, y se siente bien. Aprenden a concluir cosas, a tolerar las despedidas. Y esto nos habla de que, bueno, los espacios psicológicos de atención grupal, ¿sí?, ayudan a las personas a tener mejor, a ir construyendo mejores recursos para enfrentar sus problemas, ¿no? Y bueno, los logros que se dan ya en el cierre, que el paciente llegue el día de su despedida, que el paciente reconoce y expresa sus emociones ante el grupo, que manifiesta una mayor tolerancia a la despedida, que bueno, el paciente puede reconocer las transferencias hacia el terapeuta, se atreven a decirnos cosas, obviamente bien, con asertividad, ¿no? Y que el grupo pues se retroalimenta al ver los logros de sus compañeros que se van, ¿no? Y así, ante la pérdida de un compañero y la llegada de uno nuevo, el grupo reconoce la pérdida y acepta la continuidad del mismo, y es como se ha mantenido, ¿sí?, el grupo funcionando, los grupos funcionando de esta manera. A lo largo de más de 22 años, iniciamos en mayo del 2002 este programa que ha ido creciendo y que, bueno, hoy en día pues es parte fundamental de la atención de nuestros pacientes en el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Le compartía en la mañana el doctor Deimos que pues la UNAM nos aprobó ya la alta especialidad en terapia de grupo institucional
para los médicos residentes salen ya con una especialidad más, con toda esta experiencia y bueno, esto ha permitido que los grupos, las terapias de grupo en el hospital sean un gran organizador en el funcionamiento y en la estructura del Fray Bernardino Álvarez. Pues esto es brevemente lo que le quería compartir y bueno, este es nuestro maravilloso hospital de Fray Bernardino Álvarez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Muñoz. Yo tenía razón, como ven, es un hombre con bastante facilidad de palabra. Y tenemos tiempo para 2 preguntas, por favor. Ok, tenemos una pregunta. Es por las personas que están en modo electrónico. Dice así, ¿se puede pedir la terapia sin internamiento? ¿Qué tipo de evaluación clinimétrica realizan en la terapia de grupo? Sí, se puede pedir, de hecho no se requiere estar hospitalizado, o sea, es un servicio ambulatorio. Los pacientes pueden llegar a solicitar la atención, se valoran en el servicio de urgencias. Por falta de tiempo hay una diapositiva que habla sobre cómo está el proceso. Nuestros pacientes llegan a través del servicio de la consulta externa y la consulta externa recibe pacientes de fuera, de otras instituciones y también de algunos pacientes que se han hospitalizado del servicio de urgencias, ¿sí? Y de ahí primero tienen que conformar un expediente, tener un equipo médico psiquiátrico y el equipo médico psiquiátrico es quien luego valora y considera que ya está en condiciones de estar en terapia de grupo y los envía con nosotros para los distintos tipos de terapia de grupo que hay en el hospital. ¿Había otra pregunta? Sí. Bueno, antes que nada, doctor Muñoz, felicitarlo porque ha hecho de esta una conferencia verdaderamente magistral. Felicitar a todo el grupo de psicoterapia del Hospital Fray Bernardino Álvarez. Yo creo que, y siempre ha sido mi postura, quien hace las instituciones somos los trabajadores. Quien hace y fortalece las instituciones son ustedes, los trabajadores. Y yo creo que con todos estos trabajos, con todas estas acciones, los únicos beneficiados son nuestros pacientes. El ofrecerles una oportunidad de vivir su enfermedad un poco sano. Eso yo creo que es el objetivo de todos nosotros. Felicidades, doctor. Siempre mi reconocimiento a usted, a todo el equipo, a Chima, a toda esa gente que han puesto un granito y que los conocemos, porque hay mucha gente buena y brillante en nuestras instituciones, no nada más en el Fray, en el Navarro, en todas. Hay gente que siempre ha estado a favor del enfermo mental y de sus familias. Felicidades, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor Daimos. Gracias. Estaba esperando el micrófono. Doctor Paco, sí, con afecto, ¿no? ¿Cómo no, maestro? Fue enorme la emoción de tenerte aquí con nosotros y pues recordar estas experiencias tempranas cuando estábamos en terapia de grupo en el hospital con el doctor Shimazaki, el doctor Ricardo López, y ahora verte aquí de verdad es extraordinario. Y bien enfocado un poquito en la cuestión de grupo, no tengo la menor duda que para nosotros los médicos y todo el profesiones afines, pues el objetivo es que el paciente restaure o recupere su salud. Es como un fin para nosotros, pero sé que la psiquiatría, la psicología y todas las neurociencias han evolucionado para llevar al paciente a una mejor calidad de vida. Y estoy seguro de que pacientes que salen de grupo saben convivir. ¿Así es? Así es. Sí, muchísimas gracias. Sí, los pacientes, después de tener la experiencia, tienen una calidad de vida distinta, ¿sí? Se comprometen más en su atención.
exigen la atención de una manera mucho más asertiva en nuestros servicios del hospital, se comportan distintos, incluso si hay la necesidad de hospitalizarse, se hospitalizan y se comportan diferente porque van entendiendo esto y sobre todo que lo que he aprendido y que los pacientes me han dicho con los espacios de terapia de grupo es que se sienten escuchados. Esa frase es tremenda. Nuestros pacientes se sienten escuchados al brindarle estos espacios que algunas otras instituciones, lamentablemente por su organización y su enorme demanda, específicamente el Seguro Social, que también tenemos residentes que rotan del Seguro Social con nosotros y aprenden estos espacios de psicoterapia de grupo, ellos no lo tienen, no cuentan con estos espacios, que yo creo que seguiremos luchando porque se fomenten estos espacios en donde logremos que nuestros pacientes se sientan escuchados. Gracias. Muy bien, pues, doctor Muñoz, te entrego este reconocimiento, estos obsequios en gratitud por tu ponencia tan maravillosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias.